Doctor, compañeros, buen día. El tema a presentar es lesiones traumáticas de tráquea a cargo de los Santos Coronel Dania y su servidora Maleni Meneses. Para comenzar, es muy importante tener presente que afortunadamente este tipo de lesiones tiene una incidencia muy baja. Esto gracias a la anatomía de la tráquea, ya que la mantiene en un área aparentemente de seguridad. Es por eso que las causas iatrogénicas en este tema son muy importantes. Esto debido a que diversas especialidades médicas tienen como objetivo mantener una vía aérea permeable que les permita ventilar eficazmente al paciente. Es por eso que la elección de la intubación endotraqueal es nuestro método más confiable, pero a pesar de eso no está exento de complicaciones aún en manos de expertos. En la literatura se tiene evidencia de las lesiones traqueales y bronquiales de tipo iatrogénica desde 1959, pero se escribe también que este existe desde siglos anteriores. Afortunadamente, las lesiones atribuidas al manejo de la vía aérea son poco comunes y su probabilidad es aproximadamente del 0.005%. Debemos recordar la anatomía de la tráquea y hay que saber que esta es una estructura única y tubular cuyos límites van a ser en la parte superior su unión con el cartílago cricoides de la laringe a nivel de la vértebra cervical número 6 y en la parte inferior está dado por la bifurcación de los bronquios principales o la carina a la altura de T4. En cuanto a sus medidas, la longitud en un adulto es de aproximadamente 15 centímetros, mientras que el diámetro va a depender de la talla del sujeto, el cual puede ir desde 13 hasta 20 milímetros. En cuanto a su integridad, en la cara anterolateral va a estar dada por una serie de 16 a 20 cartílagos hialinos en formas de C, los cuales van a estar distribuidos de manera regular a lo largo de toda su longitud y se van a unir entre sí por medio de un tejido conectivo fibroelástico. Esta parte es muy importante ya que la disposición va a conferir gran flexibilidad a la tráquea, pero sobre todo le va a permitir resistir fuerzas externas, lo cual va a tener como objetivo que nuestra vía aérea no colapse. En cuanto a la integridad de la parte posterior o la porción membranosa, esta va a estar dada por una banda longitudinal de tejido muscular liso, el cual va a estar adosado a una capa de tejido fibroelástico. Ahora sí podemos entonces definirlo y clasificarlo. Entonces las lesiones de tráquea van a ser aquellas pérdidas de continuidad de tejido traqueal que de acuerdo a su extensión anatómica puede incluirse en alguna de las siguientes categorías. La primera es la ruptura traqueal, seguida del desgarro o laceración y por último la lesión compleja. Vamos entonces con la ruptura traqueal. Esta es la lesión que va a interrumpir la continuidad de la anatomía traqueal en toda su extensión. Esto es lo más importante, que es en toda la extensión, siendo así una lesión que puede ser circunferencial, horizontal, espiral u oblicua. El segundo es desgarro o laceración y esta va a ser la lesión que interrumpe la continuidad de la tráquea, pero no es limitante como en la primera. Entonces, en la parte posterior puede abarcar todo el espesor de la pared o ser solamente parcial. Por último, tenemos la lesión compleja, que es aquella que ocurre en más de una ubicación o que involucra un trayecto de dirección cambiante y también puede afectar a los bronquios. Y bueno, dentro de clasificación de las lesiones traqueales, también tenemos una clasificación anatómica que es basada en cómo se divide la tráquea, ya sea su porción cervical, que es de C1 a T2, en su porción torácica, de T2 a T5, en lesión de bronquio principal, que sería el bronquio derecho o izquierdo, y el bronquio lobar segmentario a partir de que los bronquios se empiezan a segmentar. Es importante saber esto ya que eh, dentro de la incidencia se pueden dividir las lesiones del bronquio derecho y bronquio izquierdo, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Okay. El factor etiológico de las lesiones traqueales, como ya había dicho mi compañera Maleni, puede ser una, iatrogénicas, y la otra por traumatismos, ya sea, por ejemplo, accidentes automovilísticos, caídas,
etcétera. Entonces, dentro de las iatrogénicas, los mecanismos son por un sobreinflado del globo neumotaponador, cuando los pacientes están siendo intubados o ya están intubados, múltiples intentos de intubación, lo cual vamos a ver, dependiendo de las veces que se intente intubar, es mayor el riesgo que hay de lesiones iatrogénicas. El hecho de que se reposicione el tubo sin desinflar el globo, lo cual pues lastima por la presión generada, y el uso de estiletes, guías o fijadores rígidos. Esto eh, en sí por la lesión que pueden causar estos al introducirlos dentro de la tráquea, y lo cual puede causar lesiones mucosas eh, que al parecer no son diagnosticadas al momento y pueden causar complicaciones más adelante. Y las traumáticas, las cuales son por heridas aplastantes. Dentro de estas hay heridas por traumatismo de, por ejemplo, como decía, accidentes automovilísticos, caídas, heridas por arma de fuego, lo cual entra dentro de la categoría de heridas abiertas, heridas punzocortantes, al igual. Y todas estas pueden estar combinadas con lesiones vertebrales, tanto cervicales como torácicas, lesiones de grandes vasos, de pulmón, de esófago, tiroides y de corazón. Esto porque al ser un trauma mayor, por ejemplo, en un accidente automovilístico, hay mayor riesgo para las diferentes estructuras que están adyacentes a la tráquea y no solamente a ella. La diferencia entre las iatrogénicas y las traumáticas es que las iatrogénicas son por intubación prolongada, o ya vimos, por procedimientos que se pueden llevar a cabo mientras se está intubando, y la lesión es directamente a la tráquea, a los bronquios. Dentro del mecanismo de lesión puede ser traumatismos abiertos, como por ejemplo las punzocortantes, las heridas de arma de fuego, y el traumatismo cerrado contuso, que son las heridas aplastantes, el traumatismo de aplastantes y golpes, etcétera. Estos cerrados se ven más complicados con lesiones de cuello y tórax, los cuales los vamos a llamar lesiones combinadas. Sin embargo, pues vamos a hablar de esas un poquito adelante. La incidencia de estas lesiones no es muy común, ya que normalmente no se diagnostican porque no pasan tanto. Sin embargo, por ejemplo, las iatrogénicas están relacionadas al número de intentos de intubación y la probabilidad de la complicación. En alguna literatura nos maneja que en el primer intento de intubación tenemos un riesgo de una lesión de tráquea de un 14.2%. Si se intenta una segunda vez, el riesgo se triplica a un 42.6%, y en un cuarto intento se multiplica por 5 el riesgo que hay, lo cual puede llevar hasta un 71%. Dentro de la incidencia, también varias literaturas nos mencionan que se puede dividir en el riesgo que hay de una estructura, una parte o una división anatómica de la tráquea. Como aquí podemos ver, es dependiendo de qué tan riesgoso es que esté en las diferentes partes, al igual que en la tablita de abajo, que son diferentes reportes recopilados, que por ejemplo, se encuentra que hay más riesgo de una ruptura de la tráquea principal, o sea, de la estructura tubular, en un 50%, de los bronquios derechos, del bronquio del principal derecho o del izquierdo. Y dentro de estos vamos a ver que, de hecho, hay mucho más riesgo en el bronquio izquierdo que en el derecho de que haya una ruptura o una lesión, y esto por cómo está fijado el bronquio derecho. Sin embargo, dentro de toda la incidencia de las lesiones iatrogénicas, pues se dice que hay muy poca, y de estos pueden llegar a que si se ocupa
un tubo convencional, hay un 0.005% de que la tráquea se lastime o causemos alguna lesión, y si usamos un tubo de doble luz hay de un 0.05 a un 0.19%, lo cual sigue siendo muy poco, pero podemos que aumente el riesgo de que haya una lesión. La probabilidad de daño, de acuerdo a algunos autores, es de 1 en 20.000 a 75.000 intubaciones electivas al año. El riesgo de lesiones aumenta si es una intubación de urgencia, ya que no hay, como sabemos, no hay ni el tiempo para hacerlo tan cuidadosamente como sería en una intubación electiva, y tal vez pues afectarían muchos otros factores que estén alrededor del medio en el que se esté llevando a cabo la intubación. Algunos otros accidentes o lesiones iatrogénicas pueden ocurrir en procedimientos de traqueostomías percutáneas, mediastinoscopías y escisiones de neoplasias de mediastino. Entonces no es solamente de intubaciones, pero es lo más común. En procesos de esófago, por ejemplo. Igualmente en estos procesos la tráquea no es la única que se ve afectada, pero es la que mayormente se ve afectada. Ok. Ahora, el cuadro clínico. El cuadro clínico de las lesiones de tráquea es no específico, lo cual pues causa que haya un diagnóstico tardío de estas lesiones, y lo cual puede llevar a un mayor número de complicaciones. El cuadro clínico va a variar de acuerdo al sitio lesionado, ya sea en la clasificación anatómica que les mostré, en la severidad de la lesión, en el mecanismo que les explicó mi compañera Maleni, y si es un diagnóstico tardío, que es el cual se considera en 2 a 120 horas después de que se produce la lesión. Entonces vamos a hablar un poco de estos. Algunos de los signos que pueden haber es la disnea. La disnea, hay muchas causas para causar disnea, las cuales también van a ser diagnósticos diferenciales, pero en una ruptura traqueal puede darse por neumotórax, por obstrucción del flujo sanguíneo o del flujo ventilatorio, o de secreciones en el tracto respiratorio, por contusión pulmonar que puede llevar a barreras en el intercambio de oxígeno, por edema en la mucosa bronquial, o por una compresión del tejido pulmonar o de la vía aérea por causa de un hematoma. Entonces, esto es por lo que el paciente va a presentar disnea. Es común que presente disnea el paciente, y por eso es que, pero en la literatura relata que las lesiones traqueales no son la primera sospecha de los médicos. El segundo, de lo segundo de lo que vamos a hablar va a ser un neumotórax, el cual es el primer síntoma de una herida de bronquio principal, lo cual va a llevar normalmente a una compresión severa del pulmón, lo cual puede generarnos hasta un neumotórax a tensión. Entonces, eso es lo primero que vamos a buscar. También vamos a encontrar que puede haber esputo hemoptoico. Normalmente en lesiones superficiales es muy leve, y cuando es una lesión más severa puede haber hemoptisis, pero normalmente no es en cantidades alarmantes. Entonces eso también nos puede llevar a un diagnóstico tardío. Lo segundo que vamos a hablar, que es de lo que está mostrando aquí, es un enfisema subcutáneo. Puede ser en piel, en cuello o en tórax. El enfisema subcutáneo o mediastínico puede ser un síntoma de perforación de la vía aérea con hemoptisis. Entonces podemos verlos combinados. Sin embargo, cuando hay enfisema mediastínico puede o no presentarse la disnea. Entonces no es a fuerzas. Un neumomediastino severo nos habla de una lesión intratorácica grave por lesión de la parte torácica de la tráquea, lo cual puede llevar a que el aire que penetró llegue al cuello, a cara, al tórax, que llegue a la pared del tórax bilateral, a través de la fosa supraesternal, y puede repercutir y mostrarnos un enfisema subcutáneo. Entonces,
Pues aquí podemos ver un neumomediastino. Y como les decía, como todos estos signos no son inmediatos, puede ser que el paciente regrese después eh, con hemoptisis, con disfonía, con disnea y pues lo que nos corresponde es realizar estudios de gabinete. Ahora, puede también presentarse, como les decía, el neumotórax, en el cual pues también vamos a tener ruidos ventilatorios disminuidos, como podemos ver aquí. Todos estos signos clínicos no son patognomónicos de una lesión traqueal, pero nos pueden ayudar junto con la historia clínica. Como les decía, normalmente los pacientes pues es por un trauma, politrauma probablemente, por una herida de punzocortantes, por alguna herida de por arma de fuego, o simplemente preguntar la historia del paciente, si se le intubó recientemente o si tuvo algún procedimiento, eh, como les decía, traqueostomías percutáneas o mediastinoscopías, si tuvo algún procedimiento diagnóstico de alguna eh, neoplasia o si tuvo alguna escisión de alguna neoplasia. En cuanto al diagnóstico, este puede ser clínico basándonos en el cuadro que Dania nos acaba de presentar y otras ocasiones este puede ser muy evidente por la lesión, pero habitualmente vamos a basarnos en los auxiliares diagnósticos. Aquí la tomografía computarizada cervicotorácica es el segundo auxiliar diagnóstico, pero este suele ser el de elección debido a que va a ser muy útil para valorar la vía aérea. El que habitualmente se utiliza es la radiografía ya sea de tórax o de cuello, y este es muy importante porque nos va a presentar varios signos. Los signos que puede haber son el neumomediastino, también el enfisema subcutáneo, pero todo radiográficamente. Este se utiliza por su rapidez, por el bajo costo, pero lo importante es que si tenemos una tomografía, tenemos que hacerla porque va a ser, va a tener una mayor definición, va a darnos una delineación anatómica y en ocasiones podemos observar hasta la pérdida de la continuidad de la pared traqueal. Entonces, lo que nos importa aquí es mantener una vía aérea permeable y la tomografía es lo que nos permite valorarla. En cuanto al tratamiento, este se va a basar en la estabilidad hemodinámica del paciente, pero si este presenta signos y síntomas de insuficiencia respiratoria, lo más importante es dar un apoyo mecánico ventilatorio que nos permita mejorar la ventilación pulmonar. En caso de que la causa sea iatrogénica, se puede hacer una maniobra que pueda agravar la lesión, pero que habitualmente nos ayuda a que nuestro paciente sobreviva, y es empujar un poco más el tubo endotraqueal para disminuir la fuga de aire. Entonces, una vez estabilizado en la insuficiencia respiratoria, tenemos dos tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. El conservador se recomienda en aquellos pacientes cuyo desgarro es menor de 2 centímetros y que tiene una estabilidad clínica, donde no hay compromiso ventilatorio, donde el enfisema es moderado y no progresivo y no hay evidencia de una afectación mediastinal clínica o radiográficamente documentada. Mientras que el quirúrgico va a basarse en un estado deteriorado del paciente, así como un tamaño de la ruptura mayor a 2 centímetros y una ubicación que sea riesgosa para el paciente, por lo que la cirugía sea el abordaje que tenga mayor beneficio para nuestro paciente. Entonces, como les comentaba, la lesión traqueal se va a basar en la estabilidad hemodinámica. Si nuestro paciente la tiene y es menos del 50%, lo único que tengo que hacer es un cierre primario. Si esta es mayor al 50%, entonces coloco una cánula de traqueostomía y lo refiero a una cirugía torácica. Si la estabilidad hemodinámica no está presente o es menos del 50%, hago un cierre primario o puedo hacer la maniobra que les comentaba de la intubación traqueal
para poder así obtener una estabilización y así evaluarlo con lo que les acabo de mencionar del cierre primario o de la referencia a cirugía torácica. Si la estabilidad no sigue y es mayor al 50%, entonces debo intubar a fuerza, colocar una cánula de traqueostomía y esperar a que mi paciente logre la estabilidad hemodinámica. Una vez logrado la estabilidad y que el manejo haya sido por el cirujano, debo verificar a mi paciente y tener presente datos como estridor, disnea, disfonía, desaturación o algún otro síntoma que haga referencia a una estenosis. Es por ello que después de la cirugía y durante la vigilancia de mi paciente, puedo utilizar espirometría, broncoscopia y sobre todo una tomografía de control, sobre todo a los 30 días. Nunca debemos dejar pasar estas pruebas, ya que nos van a dar una valoración del paciente muy certera. El pronóstico va a depender de qué pasó con el paciente, cuál fue el mecanismo y cuánto se afectó, pero la mortalidad es considerablemente alta debido a la probabilidad de dañar estructuras vitales, pero si estas no están dañadas, nuestro pronóstico habitualmente es bueno, pero debo tener presente los datos de mal pronóstico como mediastinitis, la fuga aérea persistente, una lesión o ruptura recurrente, así como la obstrucción de la vía respiratoria y un mal manejo de secreciones, pero sobre todo tener presente la estenosis y los datos de esta. Les compartimos nuestra bibliografía. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos y muchas gracias por su atención.